Bienvenida, bienvenido a tu dosis diaria de mindfulness y motivación con humor. Con todos vosotros, Oliver Oliva. Buenos días, mundo. Bienvenidos al Club de los Buenos Días. Efectivamente, bien. Aquí estamos ante un nuevo día. Contenta, contento. Espero que sí. ¡Ay, cómo pasa el tiempo! Hoy es jueves, a no ser que decidas escuchar este programa o los viernes, un sábado, y además no lo decidas escuchar hoy o esta semana, que estamos en mayo, sino que lo decidas escuchar un mes de agosto del 2047. En ese momento el mundo será totalmente mindful. Habremos llegado ya a la conclusión que tanto WhatsApp, tanto Twitter, lo único que hace es bombardearnos la cabeza, y lo que hace es eso, es un bombardeo continuo del león que aparece en forma de mensaje pensándonos que total, lo vamos a conseguir, no lo sé, pero ojalá. Lo que sí yo he conseguido gracias al mindfulness es tener un poquito más de centramiento. Mi madre me dice que no del todo, pero estamos en ello, mamá. Creo que me he peinado lo suficiente, que es lo único en lo que se fija mi madre cuando ve la versión vídeo de este programa que podéis ver en Facebook y en YouTube. ¿Qué tal el programa, mamá? No lo sé, pero qué mal te peinas. Digo, bueno, pues, con lo que hay, aceptación plena. Y esto es una de las cosas que me está trayendo el mindfulness. También me está trayendo grandes invitados. Qué contento estoy, de verdad lo digo. Ayer expliqué la historia de cómo llegó a mis manos a través de este ejercicio que hago yo de tocar los libros en la biblioteca y dejar a veces por el tacto, ¿no? A veces por el lomo, a veces por no sé qué. Llegó a mis manos un libro, Mindfulness, un camino de desarrollo personal. Y pensé, y a ver esto qué, esto del mindfulness qué, y no solo pues lo leí, lo releí, lo practiqué, que al final es lo que importa en esta vida, y tengo sentado en el sofá de mi estudio a Santiago Segovia, que es su autor. No me diréis que no es esto pues ya una gratificación total de todo, ¿sí o no, ¡Sí! Vale, pues eso. Santiago, bienvenido de nuevo al Club de los Buenos Días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Vos? Pues también muy bien aquí, sentado a tu lado, porque además hoy voy a hacer algo que yo no sé si ha hecho nadie contigo, que es que yo tu libro lo he subrayado. No porque crea que hay que resumirlo, sino porque al releerlo, después ya tener claro. Y he pensado, ¿sabes qué? ¿Y si explicamos a los oyentes un poco el método que tú propones a partir de subrayados que yo tengo? ¿Qué te parece? Sí, muy bien. ¿Sí? Sí. Vamos con ello. No es que quiera examinar. Digo, a ver si te acuerdas de lo que escribiste, porque ¿cuánto lo escribiste? Ya hace tiempo, ¿no? Bueno, el libro se escribió a lo largo de varios años, ¿no? A base de fines de semana y parte de vacaciones, ¿no? Porque el resto de la semana, bueno, pues uno está con cantidad de cosas y hay poca calma para escribir, ¿no? Pero bueno, sí, lo escribí en unos 2 años y medio aproximadamente, a base eso de las vacaciones de verano y fines de semana. Se lo tomó con calma. Sí. Claro, esta gente dice, escribí el libro en un mes. Digo, bueno, y así te ha quedado, ¿no? Que no se puede ni leer. Pues o sea, te lo aplicaste, ¿no? Muy bien. Pues hoy, atención, como os decía, así aprendí a meditar, en parte. Porque al final uno se da cuenta, cuando alguien me pregunta, ¿pero esto hay que meditar y hay que hacerlo así? Digo, hombre, cada maestrillo tiene su librillo y al final uno se va dando cuenta que coge de aquí, esto me va mejor, esto me va peor, yo tengo la espalda más jodida y me siento así, tal y cual. O sea, sería de las primeras cosas que recomendarías. Es decir, oye, coge de aquí, léete el libro, te puede ir muy bien, pero al final a lo mejor afinas con algunas cositas, pues a tu manera, ¿no? Esa es tu propuesta, por ejemplo. Sí, bueno, yo creo que cada cual tiene que ir buscando, ir encontrando la metodología que mejor se acomoda a su forma de ser, ¿no? Y bueno, de alguna manera hay que mariposear, ¿no? Al principio hay que mariposear, ¿sí? E ir viendo, ¿no? Hasta que uno encuentra algo, un
programa, una metodología, una didáctica de enseñanza que, bueno, cree que a uno le va bien, ¿no? Y es una metodología didáctica porque en el fondo, o al menos en el caso del programa MBMB, lo que enseñamos es básicamente el Dharma. Es decir, lo fundamental del Dharma budista. El camino, ¿no? Eso es lo que fundamentalmente enseñamos. Y eso, evidentemente, se puede enseñar de muchas maneras, ¿no? Y cada cual tiene que encontrar la suya, la que mejor se acomoda. También, ¿sabes de qué me voy dando cuenta? Porque esto de darse cuenta, de hecho, mañana vamos a hablar de eso. Vamos a dedicarle un programa entero a la expresión darse cuenta, que es muy importante, ¿no? Y te voy a decir algunas cosas que me he dado cuenta yo. A lo mejor otras personas se dan cuenta, pero realmente esa sensación de decir... Hombre, si cada vez que pienso en tal cosa se me tensa aquí, y si cada vez que hago esto, entonces vas desarmando esa especie de automatismo, ese piloto automático, ese mecanismo que uno ha creado. Pues una de las cosas que me doy cuenta es que si utilizamos, por ejemplo, el paralelismo del deporte y el ejercicio físico y dijésemos, a ver, Maripili, ¿tú quieres hacer una maratón? Sí, quiero hacer una maratón. Oye, Oliver, ¿cómo puedo? Pues mira, lo primero que vamos a hacer es correr cada día 1 kilómetro, poquito a poco. ¿Qué va a pasar? Hombre, que al principio te vas a tener agujetas, te va a costar, solo vas a notar lo malo, pero con el tiempo vas a hacer cuádriceps y vas a hacer musculatura, con lo cual, cuando ya tengas cuádriceps y musculatura, algunas de las cosas que haces al principio no las vivirás igual. Dicho de otra manera, que el proceso en el mindfulness, en la transformación que uno puede tener para tener conciencia plena y vivir con más felicidad, digámoslo así, más presente, va a ir cambiando, y la apreciación y percepción y la manera de meditar va a ir cambiando. O sea, lo que te sirve ahora no es que no te sirva, es que tendrás más capacidades, verás la vida de otra manera, no lo harás tanto cuando estés estresado, sino porque te das cuenta que, ¿no? Sí, es un poco la cosa que yo he vivido, estoy viviendo, vaya, perdona, que me queda aquí. Sí, lo que se va generando realmente es un hábito, ¿no? Hay un adiestramiento a base de, digamos, hacer musculatura cerebral, ¿no? Por decirlo de una manera un poco rocambolesca, ¿no? En definitiva, lo que vamos haciendo es que determinados grupos neuronales se conecten frecuentemente entre sí y adquieran la costumbre, el hábito de irse conectando entre sí, de ser amigos, ¿no? Y charlar entre sí para proveer una determinada conducta o una determinada actitud o una determinada experiencia, ¿no? Entonces, la práctica lo que va haciendo es facilitar la conectividad entre distintos grupos de neuronas que soportan, son, digamos, base material de unas características como puede ser la calma, o como puede ser el darse cuenta, o como puede ser la regulación de la atención, o como puede ser la ecuanimidad, ¿no? Claro, esto a mí es de las cosas que me parecen más fascinantes. La hemos explicado, estuvimos a José Sánchez, eso que es un neurocientífico, y explicábamos justo esta parte también de neurociencia, de decir que este camino simbólico que estamos haciendo también tiene un camino prácticamente físico en nuestro cerebro, de nuevos caminos y nuevas conexiones. Es como decir, si uno lleva 30 o 40 años quejándose mucho y teniendo mucha percepción del dolor y tal y cual, también hay un camino creado ahí, ¿no? Es como un... Sí, ha sido claro, muchas veces. Claro, muchas veces. Con lo cual, ¿y si creamos nuevos caminos diferentes? Claro. Que al principio, claro, el cerebro debe pensar, coño, me está costando crear nuevos caminos, porque hay mucha maleza. Para crear un nuevo camino, primero hay que... El bosque está lleno de hierbajos. Efectivamente, se trata de crear efectivamente nuevos caminos, ¿no? Nuestro cerebro es eminentemente plástico, tiene una propiedad de plasticidad, es una propiedad de, digamos, de moldeamiento, de automoldeamiento, y bueno, y tenemos una extraordinaria capacidad de asociación. Asociamos cualquier cosa con cualquier cosa, y entonces debido a esa capacidad de asociación, digamos, tiene su lado bueno y tiene su lado malo. Su lado malo es que al asociar cualquier cosa con cualquier cosa, bueno, podemos acabar en el sufrimiento, pero a su vez, como podemos asociar, también podemos acabar en la bondad, podemos acabar en la ecuanimidad, y podemos acabar en unos estilos, ¿no?, de relación
información completamente diferentes. Y eso solamente se va logrando poco a poco a base de ir practicando. Poco a poco, yendo practicando y siendo conscientes que lo de hoy será insuficiente, pero que puede ser el granito de arena o la semilla o el empujoncito inicial que a mí literalmente me sirvió para introducirme mucho más en el mindfulness a partir de la lectura de este libro, Mindfulness, un camino de desarrollo personal, de Santiago Segovia, que hoy tengo el placer de tenerlo aquí en San Chinarro City, que digo yo, él vive en Las Tablas, está cerquita, pero ha venido y es cosa que le agradezco. Digo, con esa intención, y sabiendo que esto puede ser solo el principio de una larga historia con vuestro camino, vamos a explicar algunos de los pasos y algunas de las cosas que yo viví leyendo tu libro, también dejando muy claro que esto fue mi percepción en un momento determinado, que tenía un estrés terrible, hace un año y pico y tal y cual, y de algunas de las cosas que me fueron mejor, en esta sensación que uno tiene al principio de decir que va un poco perdido. Es decir, hombre, al final, cuanto más claro te digan cómo puedes llegar hacia ahí, pues cosas se agradece. Yo te lo agradezco, vaya. Muchas gracias. Sí. Vamos a ello. Yo le decía a Santiago, mira, he subrayado algunas cosas del libro y algunas las voy a leer directamente, ¿vale? Y cuando lleguemos a ellas, si te parece, las podemos explicar un poquito más. Una de las cosas que me sorprende al principio es, al principio del libro hay una exposición muy clara sobre qué es el mindfulness, sobre algunas condiciones y percepciones de ubicación de lo que es el mindfulness, de las fuentes de donde bebe el mindfulness, y después viene propiamente dicho este programa que se llama Mindfulness Based Mental Balance. Esto hay que ponerlo en inglés porque parece que todo está en inglés. Sí, es que si no está en inglés. Claro, todo porque para que la gente también tenga más la sensación de que esto es un programa académico, científico, ¿no? ¿No? Sí, viene por ahí, ¿no? Es un cierto toque de marketing, por así decirlo, ¿no? Tal como está la sociedad española, que siempre cree que lo de fuera es mejor. Sí. No le voy a poner The Good Morning Club a este programa, ¿no? Que lo sepas. O sea, lo siento, pero bueno. Una de las cosas, venga, vamos allá, dice, es darnos cuentas o tomar conciencia que no podemos crecer psicológicamente y llegar a experimentar un bienestar psicológico eudaimónico, palabreja rara que yo la primera vez que leí pensé, búscala en Google, que esto no lo entiendes. Pepe Luis. Pero diríamos que esto, para ir hablando de conceptos que también yo creo que son importantes que los oyentes vayan, pues, metiéndose un poco a estos, sería un poco contrario a ese bienestar psicológico que es más de buscar del placer constante, ¿no? Sí, efectivamente, es un bienestar autónomo de las circunstancias y más bien fundado en la propia, digamos, virtud. No es tanto en me viene de fuera, gracias a un coche, gracias a una comida, gracias a una buena noticia, es decir, no necesitamos de eso. Bueno, total, dice que no llegamos a este bienestar, que es el que buscamos, si no hay equilibrio en 4 grandes áreas de nuestra persona. La primera, la atención. La segunda, las emociones. La tercera, las intenciones o motivaciones. Y después, las cogniciones o formas que tenemos de interpretar la realidad. Con la práctica de MBMB, que es este programa del cual hablamos ahora, aprendemos primero a autorregular la atención. Adquirir la habilidad de autorregular la atención es muy importante, pues la atención dirige a nuestra conciencia y selecciona aquello de lo que somos conscientes, y aquello de lo que somos conscientes es lo que estamos viviendo en un momento dado. Aprendemos a autorregular la atención y este aprendizaje es, a su vez, la base para aprender a autorregular nuestras emociones, nuestras intenciones y nuestros pensamientos. Con lo cual, primer paso, venimos de un mundo donde la atención está descontrolada, tenemos esta alarma puesta a la mínima, la mente del mono, el caballo salvaje, totalmente, y tenemos, o sea, no tenemos ningún tipo primero de conciencia, que tenemos capacidad de dirigir el foco de nuestra vida a lo que queremos, y ese foco lo que magnifica ese momento que estamos viviendo. Por ejemplo, tenemos un dolor, una mala noticia, una percepción o un pensamiento que no tiene nada que ver con la realidad, de que todo va a ir mal. Si nuestra atención está puesta ahí, se magnifica, es como ponerle un microscopio y nosotros somos quienes estamos dando energía a eso.
Sí, la atención es, digamos, el factor que da, por ejemplo, energía a los pensamientos. Los pensamientos viven del combustible de prestarles atención. Es lo que en psicología llamamos la fusión cognitiva. Cuando nos identificamos con nuestros discursos mentales, ocurren dos procesos fundamentales. El primero de ellos es que nuestra atención se queda enganchada en ese discurso, y el segundo es que nos lo creemos. Eso es la identificación o fusión cognitiva. ¿Qué adquirimos cuando practicamos? Adquirimos la capacidad de autorregular la atención. ¿Qué significa esto? Que yo me doy cuenta de que estoy distraído en cualquier discurso mental, sea el que sea, y ese darme cuenta me sirve de soporte para recordar, volver a prestar atención, en este caso al soporte de la respiración. Entonces voy adquiriendo de esta manera el hábito de controlar o regular mi atención. Dicho de otra forma, ser el dueño de mi atención. En la situación ordinaria, la atención nos lleva a donde quiere. La atención hace tres grandes movimientos. Hace un movimiento de orientación, hace un movimiento de enganche para poder conocer, y después tiene necesariamente que desenganchar para poder volverse a orientar a otra cosa, conocerla, desenganchar. Ese es el continuo movimiento de la atención. Y la atención va haciendo lo suyo, pero lo va haciendo asilvestrada, lo hace a su aire. Claro, a su aire por completo. Sin embargo, nosotros podemos adquirir la propiedad o la capacidad de poder sujetar, ¿no?, de poder controlar o regular esa atención y darnos cuenta. Eso es en definitiva mindfulness, ese sati, esa meta atención, esa metavigilancia que te permite darte cuenta de que te has distraído y reconducir la atención al sitio donde la tienes que poner. Claro, esa atención a la vez es una herramienta poderosa, y ser conscientes que gracias a ese foco, a esa lupa, a esa linterna, que podemos nosotros empezar a tomar el control o ese rumbo de nuestra vida, y tanto se me vienen miles y miles para la vida. Digo, es a la vez la herramienta, el arma, lo que nos va, lo que vamos a poder ir adiestrando para llevarlo donde queremos. Sí, efectivamente, ese es el recurso, esa es la herramienta para poder cambiar la manera en que nos relacionamos con lo que nos ocurre y cambiar nuestro estilo de vida. Si no nos damos cuenta de que estamos inmersos en el sufrimiento, si no nos damos cuenta que tenemos una alternativa, y ese darse cuenta lo provee la atención. Una opción B, que yo siempre digo, siempre hay una opción B. Ante todo lo que nos pasa hay una manera diferente de pensar, y esa opción B muchas veces pasa por volver al presente, a parar esa mona que digo yo, ese pensamiento, a ser conscientes de cosas como esta. Leo de su libro: la frustración por no conseguir lo que queremos o porque no resulta ser como nosotros queremos es una extraordinaria fuente de malestar psicológico, que esto está causado justamente por un exceso de rumiación, de pensar, por querer siempre algunas cosas, por creer que necesitamos tal cosas para estar bien, cuando todo el mundo sabe que 3 días después de tener el nuevo coche en el garaje ya te da igual casi, ¿no? ¿Y otro más grande? ¿No? Sí. Total, eso. Y el milagro de la práctica de meditación basada en mindfulness es tal que si nuestra práctica es comprometida y perseverante en el tiempo, práctica, que insisto yo en esto, cada día hay que ponerse, aprendemos atención a autorregular nuestra atención y vamos, poco a poco, abandonando el estado de conciencia ordinaria en el que hemos vivido. En este estado ordinario de conciencia, nuestra vida pues está perdida y tal, y cada vez estamos buscando y consiguiendo más desengancharnos de automatismos, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque también estamos impregnados de automatismos e interpretaciones. Así somos un arsenal de automatismos con patas. Sí, más o menos. Sí. Entonces, para ello, entonces, ¿qué propone este programa? Muy bien, pues aquí viene una de las cosas que este programa, cuando te explica que puedes meditar, aparte de en el libro explicar algunas sugerencias sobre la postura, aún siendo conscientes que
esta especie de cosa heredada que también tenemos por los occidentales, cuando queremos hacer algo, lo queremos hacer tan bien que lo queremos y lo queremos ya. Entonces nos empezamos a sentar aquí como Buda cuando no tenemos ni idea de cruzar las piernas, no tenemos de nada. Pues en el libro también te sugiere o te dice que, oye, que busques tu postura, y que tengas la espalda un poco recta también para, él dice, intercambiar mejor los gases, que me hizo mucha gracia cuando dices en el libro. Digo, mira, ahora estoy intercambiando mejor mis gases. No significa que, o sea, que significa que respiras mejor. Eso, que nadie piense otra cosa. Dice, el propósito de MBMB es aprender a procurarnos bienestar psicológico a nosotros mismos y a los demás. Muy importante lo de los demás, porque si no acabábamos estando muy dentro nuestro, No podemos ser felices si no estamos psicológicamente equilibrados. Mediante este programa equilibramos nuestra atención y nuestras emociones, motivaciones y condiciones. Primer paso, vamos a regular nuestra atención. Y aquí viene una de las sugerencias que hace Santiago en este programa, que a mí me fue súper bien, que es dejarnos de purismo, sobre todo cuando estamos empezando, porque si no nos frustramos mucho y al final la frustración acaba siendo peor, y hay que ayudar un poquito a nuestra atención. ¿Qué sugiere él? Pues bueno, él sugiere que en esa concentración o en ese enganche o en esa ejercitación del músculo de la atención lo dirijamos, por ejemplo, a la respiración, que podría ser otra cosa, ¿no? Sí. Al final lo importante es ser conscientes que hay que llevarlo a algún sitio. Exactamente. Que la respiración la llevamos puesta. Sí, esa es la gran ventaja de la respiración, la llevamos puesta y por lo tanto podemos practicar en cualquier momento. Claro. Pero podemos utilizar otro soporte para la atención, como puede ser una vela, una imagen o simplemente un árbol, una piedra. Cualquier soporte externo también nos puede servir o ser útil para prestar atención, ¿no? La gran ventaja de la respiración es esta, que la llevamos siempre con nosotros y por lo tanto podemos practicar incluso en la cola del supermercado sin mayor problema, y que nuestra respiración está íntimamente relacionado con nuestra digamos estado emocional, con nuestra activación emocional, de manera que cuando estamos agitados nuestra respiración suele ser rápida y superficial, y cuando estamos más bien tranquilos tiende a ser lenta y profunda. Entonces la respiración en ese sentido es, digamos, el soporte ideal, al menos en el mundo occidental, para darle a la atención un sitio alternativo a donde ir, en lugar de estar enganchada en los discursos mentales, en los cuentos, en las milongas que nos vamos contando. Efectivamente, y en entrar en preocupación. Eso es. Pero ¿qué pasa cuando uno viene de un mundo de preocupaciones y de tendencias y tal? Bueno, pues esta fue mi experiencia, y fue mi experiencia incluso en la playa, ¿no? Que dice, madre mía, o sea, realmente, porque uno se cree, dentro de las creencias que tiene, y esta es otra más, que para llegar antes a tener una calma mental hay que hacerlo lo más puro y lo más rígido posible, ¿no? Pues aquí este programa lo que te sugiere es que acompañes la inspiración, y si te parece podemos recrearlo un poquito. Sí. Si la estuviésemos practicando esta meditación, nos centramos en la inspiración y la expiración, en el entrar y salir del aire, y uno se da cuenta que vienen pensamientos. Sí. Y esto no es normal. Sí. Cosa que a uno le pasa cuando le vienen pensamientos. Si son pensamientos recurrentes del estilo, ya está otra vez la ansiedad diciéndome que no sé qué, se frustra. Ya estoy otra vez preocupado, ya estoy otra vez no sé cuánto. Sí, hay un rechazo ante esos pensamientos. Hay un rechazo ante el pensamiento. Con lo cual, aquí viene una de las revoluciones de Santiago que dice: no erre, no erre. Cada vez yo estoy dando clase y cuando dice ahí José lo de no erre, no erre, siempre hay alguien que dice, pues esto es no erre, recuérdamelo. ¿Qué es no erre, no erre? No erre, no erre describe simbólicamente, ¿no?, la actitud que vamos a tener con nuestros pensamientos, con nuestros discursos mentales cuando estamos realizando la práctica. No erre, no erre es no resistirse, pero no rendirse. No nos resistimos a que lleguen pensamientos, es decir, no gastamos ni un miligramo de energía en no pensar, tampoco nos sentimos incómodos por estar pensando, pero justo en el momento en que somos conscientes de que estamos pensando, es decir, que nos hemos distraído y ya nuestra atención no está puesta en la respiración, entonces no nos rendimos al influjo de los pensamientos. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, nos damos cuenta de la distracción, y ese darse cuenta de la distracción es la base, el soporte para recordar, volver a prestar atención
a la respiración. Podemos seguir o hacer un camino un poquito intermedio, más clásico, un poquito más vinculado a la tradición Theravada, la Vipassana, que es etiquetar. Me di cuenta de que me he distraído, entonces lo acepto etiquetando, me puedo decir pensando, o bien distracción. Incluso diciendo ¿qué es eso? Esto es una preocupación. Sí, esto también. Es una planificación. Sí, para empezar a ordenar. Sí, efectivamente. Nuestra tendencia a preocuparnos, a planificar, pero también a crear una distancia. Efectivamente. ¿Sí? A través del etiquetado se genera una cierta distancia y psicológicamente uno tira del recurso, del mecanismo de defensa de racionalización, ¿no? Cuando nominamos, de alguna forma, nos genera una cierta sensación de control, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo. Y a través de ese proceso, entonces, con ecuanimidad, después regresamos otra vez a la respiración.